¿Tendremos una reforma para fortalecer la democracia o para consolidar un partido hegemónico? En México se prepara una reforma electoral de gran calibre, prometida para este año y que podría aplicarse a las elecciones del 2027. Los puntos clave están en la mesa: reducción del costo de las elecciones, financiamiento a partidos políticos y una posible reconfiguración del Congreso. Pero el debate está más polarizado que nunca. Para algunos, esta reforma es alarmante. Consejeros electorales dicen que es la última estocada a la democracia mexicana. Dicen que propuestas como eliminar las diputaciones plurinominales impedirían una representación adecuada con pluralidad. Además, advierten que una reducción del presupuesto del INE y de partidos pequeños podría consolidar un partido autocrático y dejar una oposición testimonial. Hay analistas, en cambio, que ven una oportunidad histórica para corregir distorsiones, ejercer una proporcionalidad pura, donde los escaños reflejen fielmente el voto popular, eliminando ventanas que permitan ese saltar en las cámaras de un momento a otro. Es, sin embargo, una oportunidad para eliminar la violencia política y empoderar también a la ciudadanía. El verdadero punto de fricción, me parece, es ahora el proceso en sí. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe el maestro José Luis Rodríguez, que es subsecretario de Política Criminal, y el periodista Miguel Ángel Velázquez. Gracias por estar aquí para bajar este tema tan complicado, tan lleno de aristas, si nos atenemos a lo que está uno escuchando en todos los medios. Gracias, José Luis. ¿Cuál es la primera impresión que nos pueden ofrecer aquí para empezar a conversar? Gracias, Javier, Miguel. Realmente me da mucho gusto tener esta oportunidad de conversar, de compartir con ustedes. A mí me parece que es una gran oportunidad la que hoy tenemos de poder abordar uno de los temas principales que además impactan en la vida de todas y todos los mexicanos. Creo que pues prácticamente estamos a 30 años de la reforma electoral del 96, que también obviamente ha generado procesos muy importantes de avance democrático, pero también durante estos 30 años tuvimos un cruce de fraude electoral y hemos tenido diversos momentos que inclusive ya también estamos en una etapa de haber avanzado y conquistado la paridad en el Congreso, particularmente en el Congreso de la Unión. Entonces, a mí me parece que en este momento tenemos una oportunidad histórica de poder avanzar, de poder trabajar en diversos temas que tú bien mencionaste, que están en el ánimo popular, en el ánimo social, que tienen que ver con el uso de los recursos por parte de los institutos políticos, que además también tiene que ver con la posibilidad de analizar la representación, el contacto, el vínculo de quienes nos representan, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y bueno, me parece que vale mucho la pena también tener la oportunidad de poder tener la pauta y la posibilidad de pensar y de saber que desde las reformas constitucionales, desde el derecho, podemos hacer más. Tenemos la oportunidad histórica de entrar a profundizar este proceso de transformación que se vive en nuestro país desde 2018. Me parece que en el ámbito electoral pues no se puede quedar atrás. Estamos a días de que se formalice la presentación de una iniciativa y que nos va a dar la pauta de poder entrar a la discusión de fondo sobre la base de la construcción de la propia exposición de motivos, pero también sobre la base de la construcción de ese articulado que nos dé la pauta de poder discutir
de manera mucho más clara qué es lo que sucede. Hoy las voces que hemos escuchado tienen que ver prácticamente todas con el no, un no imaginario de algo que todavía no se ha presentado, pero que Exactamente, se ha discutido lo que no está en la mesa todavía. Están como los temas, pero nada más. están los temas, pero ya está el no, ya está el rechazo de algo que no se conoce. Es muy interesante que la oposición, que los ex consejeros se avienten a decir de entrada algo que se oponen férreamente que ni se conoce. Y bueno, creo que vamos a tener una oportunidad extraordinaria para ello. Tú, Miguel Ángel, como periodista, pues tienes siempre una mirada muy, muy aguda sobre temas. ¿Qué es lo que tú estás viendo en este momento? Fíjate que estoy muy preocupado porque el hecho político, la idea política, tiene que mirar siempre hacia lo que viene. Creo que los políticos deberían de estar preocupados por ver qué es lo que va a suceder en el largo, en el corto plazo. Pero tener que fabricar las formas de la convivencia mejor para el ciudadano. Creo que eso no está sucediendo y creo que la reforma es importantísima en términos de devolverle al ciudadano todo el poder que se le ha restado en lo que hemos dicho, hemos llamado la larga noche del neoliberalismo. Y estoy muy preocupado porque el mundo está cambiando de una manera terrible y políticamente parece que no lo estamos viendo. A ver, si no nos damos cuenta que el señor Trump ha hecho que miremos si nuestras leyes son efectivas o no son efectivas, si no nos damos cuenta de que el señor Trump nos ha obligado a ver si las instancias internacionales que impiden el salvajismo cambien, no podemos nosotros armar algo que no vaya acorde con ese cambio terrible. Los políticos hoy deberían de estar pensando en eso. Mira, es terrible, pero a ver, lo que sucedió en Venezuela, que es importantísimo por muchas cosas, importante para todos. La jornada, Reglas internacionales de entrada. mira, la jornada, nuestra jornada, que logró lo que ya casi no se ve porque el teléfono, porque las redes, porque una exclusiva mundial. Y cuando teníamos, con la dirección de Carmen Lira, pero teníamos en las manos la información y teníamos que darla, teníamos que ver, esto es un hecho político. ¿De veras nada más van por Maduro? ¿De veras nada más van por el petróleo? ¿O nos están avisando que el mundo cambió y que la fuerza vuelve a tener una importancia preponderante en el ámbito político? Sí, no tenemos que discutir, no tenemos que platicar. Yo soy la fuerza. Uh-huh. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué tiene que hacer el político para encontrar las formas de convivencia que eviten el salvajismo? ¿Cómo tenemos que hacerle todos en general para crear nuevas formas de convivencia? Ya no nos sirve lo que tenemos. Si seguimos pensando solamente en una reforma que viene, que aparentemente por lo que han dicho y porque el discurso durante muchos años fue igual, parece que solamente es una reforma económica, ¿no? Vamos a quitar esto, vamos a restar aquello, vamos a sumar lo otro. No, sino es una reforma muy profunda que esté planteando eso. ¿Cómo le damos al ciudadano los derechos? ¿Cómo le devolvemos los derechos? ¿Cómo hacemos que esto suene a realidad? El ejercicio del poder. Sí, pero Sí, el para ejercicio los del poder ciudadanos, es... cómo acceden y pueden entrar directamente, ¿no? ¿Y cómo logramos nosotros entender lo que viene?
Ujú. Si no existen esos políticos, si no se dan cuenta que tenemos que hacer otras cosas, entonces vamos a salir mal. Tener más o menos plurinominales, sí es importante, pues es dinero que se va a usar para darle a la gente mejores cosas, para poder sostener los programas sociales, para ver si las calles de México no se llenan de baches como se han llenado de baches, en fin, hay una serie de cosas que sí sirven en su momento. Sí, pero eso no nos da la convivencia. Y lo que se nos rompió durante el neoliberalismo fue eso, el tú y yo, el cómo le hacemos para que nos llevemos bien, para que estemos en paz. Eso fue lo que se rompió. Lo que falló fue la política. No tuvimos respuesta a lo que venía. Y no vamos a tener respuesta y vamos a quedar atrás si no nos damos cuenta que el mundo está cambiando como está cambiando. Dices cosas bien, bien fuertes, muy interesantes. Ese no mirar al mundo, porque precisamente los factores internacionales están cambiando brutalmente. Ya no hay reglas, parece. Y así se quiere, así se está leyendo. Y a mí me llama la atención que, digamos, gente mexicana haga lecturas distintas. Por ejemplo, hay mucha gente que está festejando que Trump haya quitado a Maduro de Venezuela, ¿no? Y es la misma gente que se preocupa por mantener las reglas o decir el juego limpio en las elecciones es fundamental. Yo veo como una falta de congruencia, porque como que están juntando dos narrativas que realmente nos tendrían que hacer ver las cosas de otra manera. No sé tú qué piensas, José Luis. Pues que es absolutamente un absurdo, como bien lo planteas, porque lo que sucedió con Venezuela, pues a todas luces es una violación del marco jurídico internacional Permitir que pase ahí, estás y no, permitiendo que no, hay pase a ti no hay forma alguna de justificarlo. No hay. No hay manera alguna de decir era indispensable, era necesario. A mí me parece que el tema central es lo que ha planteado la presidenta del Gobierno de México, que es el respeto al marco jurídico internacional. Y creo que eso es la base, porque el tratar de simular y de decir, es que había un exceso en ese gobierno, es que había una dictadura, es que en razón de ello acaba con el marco jurídico, entra, interviene y viola cualquier marco internacional y justifícalo. A mí me parece absolutamente inaceptable y creo que esa es parte de la falta de congruencia de la derecha también, del tratar, por un lado, de aparentar y de decir siempre dentro del marco jurídico del Estado de Derecho. Pero en Y ese claro, caso sí se vale, en ¿no? ese caso violenta el Estado de Derecho, violenta su marco constitucional y aplástalos. Eso es algo que es absolutamente inaceptable y en el contexto nacional, pues a mí me parece que el tema de fondo tiene que ver con la posibilidad de que el ejercicio real de lo que marca nuestra Constitución, de la soberanía, de que el poder debe de estar en el pueblo, pues es el fondo también de esta reforma, porque Miguel bien planteaba, puede ser a largo o a mediano plazo, pero en esencia es a muy corto plazo, porque si en este proceso logramos que en el mes de febrero, como se ha presentado o como se ha indicado que la propuesta será presentada para discusión, si se logra, que se analice, que se discuta y que se vote en este mismo periodo ordinario que está por comenzar en febrero y que se concluya en el mes de mayo máximo para que pueda estar publicada y que entre en vigor, va a dar la pauta de que el proceso electoral que corresponde al 2027 ya sea con nuevas reglas. Y esa Hay parte es fundamental. Sí, claro. Hay elementos, por ejemplo, los famosos pluris, a muchos les preocupan, dicen que vamos a dejar de tener un Congreso plural, pero me gustaría que compartieran la visión que tienen sobre esto, en qué sentido han operado, porque hemos visto que muchos pluris son como los que deben estar siempre ahí y es la decisión pues, de los partidos políticos, ¿no? Son los que se repiten de manera constante en las curules. Pero me gustaría saber la percepción, Miguel Ángel, tuya, de cómo ves esto, cómo lo abordas. A ver, de lo que estábamos platicando, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una derecha que ya no quiere leyes. Estamos frente a una derecha que quiere imponer la fuerza.
Estamos frente a una derecha que no tiene compasión por ninguno de los acuerdos, ni constitucionales, ni de ningún tipo. Frente a una derecha que viene dura. Insisto, no tiene paradero, no tiene bloque, no tiene nada. Ellos quieren avasallar. Frente a esa derecha, ¿qué leyes tenemos que plantearnos cambiar para impedir esto? ¿Cómo tenemos que jugar para impedir que se nos avasalle? Bueno, debemos reconocer una cosa. La derecha local, nacional y exterior se coordinan bien. Tienen sentido de grupo. Y la izquierda, perdóname, lo dice muy bien Poniatowska, lo dijo hace mucho tiempo, no termina de dividirse. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que no se entiende para tener una cohesión y darle viabilidad a proyectos como este de reforma? Pues ojalá nos diéramos cuenta que el tamaño del peligro que está enfrente, para dejar de discutir tonterías y empezar a hacer algo más en serio, más en forma desde la izquierda. Pero difícil, ¿eh? Yo voy a pedir disculpas a mi amigo José Luis, pero el partido, la cosa esta que se llama Morena, esta es una vergüenza, por donde la mires. Recogieron el cascajo político de todas partes y trataron de armar algo que no sabemos qué es, que tampoco impulsa a la gente, que no nos da ningún tipo de esperanza, y se quieren ganar las elecciones, simple y sencillamente porque se supone que no hay oposición. Pero decían, la lógica era decir, es mejor que estén con nosotros a que estén del otro lado. ¿Funciona? ¿Ha funcionado? El problema es que tenemos una violencia creciente. Bueno, ahora ya no tanto. Lo que ha venido sucediendo ha logrado ir quitando los elementos de violencia, pero no a partir del cambio político, sino a partir de ciertas condiciones de vida que ha impulsado este gobierno, como el sistema de ayudas sociales, que es fundamental para todo esto. Pero la convivencia, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué reglas? ¿Con las mismas? No. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué tamaño es el peligro para tratar de estar unidos y tratar de buscar las formas de defendernos frente a eso. No nos llega todavía a México, nos va a llegar, ¿eh? Vamos, esta idea de Trump y de toda la administración, de Miller, por ejemplo, de decir, nosotros tenemos que intervenir en los operativos de seguridad. Entonces no nos están hablando de otra cosa más que de también quiero gobernar. De administrar tu país. Claro. ¿Cómo? Y no tenemos reglas. Sí. Está la Constitución, importante, pero las reglas internas no están. Yo estaría preocupado por eso. A mí me parece que esta parte es fundamental, justo el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país en los 7 años que llevamos de este proceso de transformación, que es el reconocimiento esencial de que las desigualdades generan violencia y que hay que atender las causas. Gracias a eso, hoy se tiene la posibilidad de decir que prácticamente todas las conductas delictivas de este país se han frenado y se han revertido en tendencia. Y llevamos justo procesos, ya haciendo referencia a la presente administración, a la segunda etapa, llevamos prácticamente todos los 12 meses del primer ejercicio de gobierno con resultados que nos han permitido señalar en términos reales que hay una disminución de la violencia, con esfuerzo, con trabajo, con una estrategia nacional de seguridad que reconoce la atención a las causas como una de las prioridades. Y además, pues con una coordinación absoluta de todos los días, que no ha habido un momento en donde la presidenta de la República no tenga la posibilidad de conducir cada una de estas tareas. A mí me parece que eso tiene que ver y está cruzado obviamente con esta parte de fortalecer el proceso de participación democrática de nuestro país.
Eso es parte también de las tareas que se tienen que dar en cada territorio y desde el ámbito electoral, pues se define la vida política de una nación. No es una reforma menor, es una reforma que va a definir la vida política y el uso de poder, la toma de decisiones de quiénes son las personas que acceden a la toma de decisiones en nuestro país. No es un tema menor. Cuando se dice o cuando se discute el tema de la representación plurinominal, pues claro que suena muy bonito y es muy bueno. Prácticamente todo el mundo podría estar de acuerdo Claro. en que tiene que haber una representación de todas las fuerzas políticas del país. En lo que no podemos estar de acuerdo es en la manera en la que esas representaciones plurinominales se asignan, que hoy en términos reales es solamente a través de las cúpulas de los partidos, de quienes definen el control de la dirigencia de cada uno de los partidos políticos que tienen un registro nacional y que son ellos quienes integran esas famosas listas donde sus integrantes no tienen un solo contacto con la población. La población termina enterándose de quiénes son esos representantes plurinominales ya cuando los ve en un escándalo o en otro escándalo en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Pero no tiene la población la posibilidad hoy en día de decir quiénes son esas personas que van a acceder a una representación plurinominal. Por ejemplo, el ejercicio de la Ciudad de México es muy interesante porque aquí existe la representación de la lista B o de los mejores perdedores, como se llama. Y esa parte a mí me parece fundamental porque genera un proceso de vínculo de las personas que acceden a la representación plurinominal, que ya tuvieron que estar en el territorio. El hecho de tener un contacto con la población cambia la estructura mental, cambia la responsabilidad, cambia la posibilidad de que la representación popular en tribuna, cuando hace uso de la tribuna, sepa que hay alguien atrás. Cuando no tienen ningún vínculo con el pueblo, pues por supuesto que generan los espectáculos que hoy tenemos y que no necesariamente tienen una responsabilidad política. A mí sí me parece fundamental que quienes accedan a un espacio de representación popular tengan que tener un paso por el territorio, tengan que pisar la calle, tengan que tocar una puerta, tengan que hacer una propuesta con una vecina, con un vecino, con los sectores de nuestro país para poder también tener pues una manera y un mecanismo de tener una responsabilidad política con un electorado que decide que tú estés ahí, No, pues con es una bastante representación. sensato todo lo que estás diciendo. Estaba pensando en Guillermo del Toro. Él decía que el problema de los empresarios y los políticos es que cuando van a ver al pueblo lo ven siempre en sus grandes camionetas y no tienen contacto con nadie. Dice, cambiaría su visión de lo que ejerzan si abrieran la puerta y caminaran con la gente, escucharían cosas distintas. Y ese tiempo también un presidente le preguntó a Octavio Paz que qué le sugería para entender más al pueblo mexicano. Y Octavio Paz le dijo así, pues póngase a leer novelas, porque los escritores r- captan muy bien, digamos, los ambientes de la sociedad y es el mejor referente para acercarnos a la vida real. Yo creo que tiene razón. La falta de contacto del mundo político, de los políticos con la gente común, con la vida menuda, pues es parte de lo que debemos entender para precisamente darnos cuenta de los cambios necesarios. Pero me da la impresión, Miguel Ángel, que entonces estas nuevas propuestas, que son bastante sensatas, no se han comunicado correctamente, ¿no? Porque han dejado como zonas nebulosas para que los vocingleros, según sus intereses, digan esto significa esto, la otra parte implicaría tal cosa. Como que no ha habido claridad, me parece. A ver, mira, tenemos que empezar por decir, a ver, estamos viviendo un momento que es, para tratarlo de decir de alguna manera, es el ocaso de las utopías. Se está deshaciendo todo lo que creíamos, todo lo que teníamos por cierto. Y no es alusión a Clara Burgada, ¿verdad? En lo caso de las utopías. Voy a guardar silencio porque hace un ratito metí la pata. A ver, Sí. lo que yo creo es que tiene que devolverse. Cuando hablaba yo de derechos políticos del ciudadano, tiene que devolvérsele el valor al voto.
Decía José Luis, ¿qué pasaba con los plurinominales? Dice la derecha, el derecho para las minorías. Nada más que los derechos de las minorías resultan ser plenos en las cámaras y en el momento de fabricar leyes, pero son minorías. ¿Por qué tienen que tener un derecho pleno? En la idea general de cómo tenemos que recomponer el ejercicio del poder. ¿Cómo tenemos que hacer las nuevas reglas? ¿Hacia dónde tiene que dirigirse la mirada del político? ¿Cómo puede ir el político recomponiendo esto que ya nos dimos cuenta que no funcionó? A ver, fueron más de 30 años de vivir en un estado increíblemente dañino, tóxico para la sociedad. No podemos esperar que en un año, que en 7 años, se componga todo. Sí. No hay varitas mágicas. Y si no tenemos los ciudadanos, todos, la paciencia, y no hacemos el esfuerzo por entender lo que están haciendo desde el gobierno, y lo dejo claro, desde el gobierno vamos a fallar. Y cuando digo desde el gobierno, trato de quitar, de hacer a un lado todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Por ejemplo, partido político. Por ejemplo, las cámaras. De repente siento que la presidenta está sola. ¿Con ese partidote? Con ese partido y con todos los demás, de repente como que no siento un empuje general. Como que ¿cómo la ayudamos? No se ve el mismo país. Yo no siento que haya un acompañamiento general. Entonces, de pronto, Y sentido de largo plazo, lo que decías, tener visión. a ver, y de repente te encuentras a Ricardo Monreal tratando de tergiversar todo lo que dice la presidenta. Te Y es de tu encuentras partido, ¿no? a Dan Augusto viendo un partido de fútbol mientras se discute el fondo de Y una es de tu cuestión partido, política. se supone. Y de repente siento que está muy sola. Y de repente siento que no le estamos dando, José Luis, ni siquiera los elementos suficientes para poder tener eso, el empuje que cambie las condiciones del juego político en el país. Y creo que eso es urgente. No es por un capricho, es porque tenemos encima las amenazas, es porque nos urge como sociedad tener nuevos acuerdos que nos permitan vivir mejor. Un nuevo pacto Yo creo que sí. de convivencia. No, pues está complicado, necesitamos tiempo, pero sí tejer una red más firme, precisamente para que entre todos, toda la ciudadanía, vaya construyendo, pero necesitamos entender, ¿no, José Luis? Fíjate, a mí me parece que es importante que no olvidemos que nosotros accedimos a la presidencia de la República en el 18 y en el 2024 con ese pacto social, con esas reglas, que fueron reglas sumamente difíciles, pero que las cubrimos, que salimos a la calle una vez y otra vez, que nos enfrentamos a un fraude electoral una vez y luego otra vez en el 88, o nuevamente con el licenciado Andrés Manuel. Y durante esos 30 años de vigencia de este modelo electoral, hemos tenido que organizarnos, adaptarnos y salir adelante. A mí me parece que la presidenta de la República tiene el mayor de los respaldos sociales, tiene al pueblo absolutamente de su lado. No la veo a ella sola, la veo acompañada de un pueblo que no está dispuesto a regresar, Una base acompañada, de la más grande. así es, acompañada de un pueblo que no está dispuesto a dejar pasar las oportunidades para transformarse. Claro que la pelea por la transformación del poder efectivamente no es fácil y habrá quienes tengan resistencias y habrá propios extraños que traten de generar condiciones adversas, pero no se les debe de olvidar que el proceso que está planteando la presidenta de la República cuenta con el acompañamiento y el respaldo popular. Y a mí me parece que eso le da una fuerza y una legitimidad
enorme para que la iniciativa que se presente en el mes de febrero sepan que no tiene la firma solamente de quien encabeza la presidencia de la República, sino que va acompañada de toda una nación De la que confianza, decidió pues, claro. darle su confianza. Y a mí me Hay parece, operadores. que ese será otro análisis. Vamos a ver cómo operan los responsables de llevar a buen puerto este proceso parlamentario, pero de entrada yo considero que la presidenta de la República va a hacer el ejercicio constitucional de presentar una propuesta de modificación constitucional en el ámbito electoral. Sí es un proceso de replanteamiento de un nuevo pacto, sí, sin duda implica la posibilidad de tener nuevas reglas. Es muy difícil que alguien pueda salir a justificar el uso de más de 10,000 millones de pesos de recursos públicos año con año de partidos políticos, que ni siquiera se disminuyen los recursos cuando no hay un proceso electoral. Tampoco queremos que se reduzca la discusión a un tema de austeridad, porque no es el tema de fondo. Claro que la austeridad es un elemento central, pero no es el fondo. El fondo tiene que ver con la representación, tiene que ver con la posibilidad de que nuestro pueblo sí tenga un mecanismo de ejercicio real de valor de su voto. El replanteamiento del valor del voto a mí me parece un tema central, porque el ejercicio de la ciudadanía no concluye con una vez que acudes a la urna. ¿Qué pasa con todo lo que está más allá del proceso donde como ciudadano acudes y cruzas una boleta y ahí defines el rumbo de una nación? Tiene que haber un proceso mucho más fuerte que nos permita que la ciudadanía verdaderamente entre a un contexto de toma de decisiones, que sepa que su voz cuenta, que su participación, que la organización, que lo colectivo te hace avanzar más rápido. Hay un tema que tiene que ver con todo lo que estás diciendo y también con presupuesto. Se dice, la presidenta ha dicho que son las elecciones más caras del mundo, pero también he escuchado muchas voces que dicen, pues se necesita contar con recursos precisamente para garantizar que este mecanismo, que tiene que ver con el conteo de votos y con todo lo que nos estás planteando, pues pueda ser eficaz. Si se reducen, digamos, los gastos o la economía de institutos como el electoral, ¿no se corre el riesgo de poner en riesgo que las cosas transiten de mejor manera? A mí me parece, perdón, nada más que tome la palabra, pero me parece fundamental que podamos entrar a un proceso de determinación de la simulación. Okay. Este país estuvo acostumbrado durante mucho tiempo, particularmente en el periodo neoliberal, a simular legalidad, a simular elecciones austeras, a simular recursos, tope de gastos de campaña, cuando a todas luces esos topes de gastos de campaña eran rebasados, pero no había o no existe un mecanismo efectivo de rendición de cuentas de los institutos políticos, pero sí existe esa posibilidad de simular por los órganos de fiscalización del instituto, que también cierra los ojos cuando quiere cerrarlos. Y el tema de fondo también tiene que ver con el acceso a la justicia en materia electoral. No solamente es el proceso administrativo de cómo se organiza un proceso electivo, sino también el acceso a la justicia electoral. ¿Cuáles son los elementos que deberíamos de estar analizando para poder saber quiénes son esas personas juzgadoras que en materia electoral también sus decisiones pesan y también sus decisiones marcan el destino y el rumbo de un país? Pasa todo por ahí, todo. Así es. A ver, déjame poner en claro dos cosas. Cuando hablé de la soledad de la presidenta, no hablé de qué pasa con la población y ella. El respaldo hacia la presidenta es enorme, es visible, es claro, no tiene discusión. No, me refiero a una parte importante de su gabinete, que a mi gusto no trabaja. Me refiero a los gobernadores. ¿Dónde están? ¿Quieren que haga una lista? ¿Les ponemos nombre? Lista A.
quieren que veamos qué pasa con los diputados y los senadores. ¿Saben cuántas propuestas políticas para este cambio hizo Morena? 0, ninguna. Y es de su interés, se supone. Entonces, ¿de veras está acompañando el aparato político a la presidenta? ¿O cuánto es el aparato político? ¿Cuántos servidores públicos? Cuando hablo de la soledad, no hablo del acompañamiento de la población. Hablo del esfuerzo conjunto que debería tener un gobierno que no para en la presidencia. Qué fuerte lo que dices, porque son funcionarios que deben apoyar esta política pública. Eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, si ves cómo ha disminuido la violencia, te das cuenta de que hay un trabajo real, claro, concreto, en una secretaría que trabaja, como dice la presidenta, de día y de noche. Cuando tú ves que hay arreglos como que nos permiten, por ejemplo, un cambio interesante en la Suprema Corte de Justicia, en todo el sistema judicial, te das cuenta de que hay un trabajo de gobernación que se está dando con claridad. Pero cuando empiezas a voltear para otros lados, bla, 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 bla. Insisto, ¿cuántas propuestas hubo de Morena o cuántas propuestas hubo del aparato político para este cambio en la cosa electoral? Ninguno. Es como el ¿Por viejo qué? aparato que En- estaba hombre, hace muchos a ver, años. los diputados no supieron, no saben los diputados de Morena que venía un cambio y que se podían hacer cambios. ¿Quiénes son? Bueno, yo tengo mi explicación. Ahí hay un grupo de gestores que no entienden de política, pero entienden de gestoría, de cómo te consigo tu casa o cómo te saco de vivir en no sé qué población para que te vengas a vivir a Polanco. Pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa, son gestores. Pero en el ámbito político, en esto que es la visión de cómo tienes que ser mejor en tu convivencia cotidiana, pues yo siento que de pronto estás sola. Yo siento que no hay el acompañamiento. Eso es lo que yo creo, lo que siento, lo que me parece que Lo que que estás sucede. viendo, pues, tú eres periodista. No lo demás. Yo creo que a ver, el reconocimiento a la presidenta, y no solamente es en México, No, sí, el reconocimiento lo es hemos visto, mundial. claro. Y hay un reconocimiento claro a su trabajo, al trabajo de ella, al esfuerzo cotidiano, el cómo la ves los fines de semana fuera de la mañanera, visitando poblaciones, metiéndose en tal. Pero cuando te das cuenta, por ejemplo, de que vienen las lluvias, los ríos crecen, destruyen las casas en Hidalgo, pasan los días y pasan los días y pasan los días, y la gente tiene que regresar a sus hogares porque ya no puede seguir en albergues. Y te das cuenta que el señor gobernador y todo su gabinete no han levantado ni siquiera el cascajo. Ahora entiendo lo ¿Qué que dice? dices, que está sola. Ella tiene que ir a esos lugares para que las Y cosas si se no, no muevan. funciona nada. Exacto. Fue Y muy bueno, claro en el caso de Veracruz. el caso de Veracruz, el caso del Estado de México, vamos, de veras no se dan cuenta que ella está en ese lado empujando sola con un grupo muy pequeño, que yo siento que trabaja con ella. Todo lo demás, perdón, José Luis, pero yo sí la veo sola. ¿Tendremos reforma? Pues a mí La me idea. parece que lo que tenemos en este momento es una gran oportunidad y me parece que no hay que dejar pasar las oportunidades. No se presentan siempre en la vida. El tener esta posibilidad de llegar con la fuerza que se tiene para hacer un planteamiento que tiene que ver con un proceso de transformación profunda de la representación proporcional, con un proceso de transformación también profunda en el ejercicio de los recursos públicos, de los institutos políticos, de una reingeniería de los órganos de administración y de organización de los procesos electorales es fundamental, pero también tener la posibilidad de avanzar en el acceso a la justicia en el ámbito electoral
Pienso que son elementos que no se deben de dejar de lado. El tener la posibilidad de tener reglas claras en la comunicación de las propuestas que cada quien presenta como plataforma, el seguimiento de esas propuestas, tienen o no que ser vinculantes con el ejercicio y la toma de decisiones. Alguien que presenta una plataforma de gobierno para el Ejecutivo o para el Legislativo, una propuesta parlamentaria, ¿está obligado o no a Debería. cumplirla? Debería de estar obligado porque saben, con esa oferta política salen a la calle, Claro. con esa oferta política salen al Garantizar territorio que se cumplan. y necesitamos que no quede en la presentación de una plataforma de gobierno o que no quede en la presentación de una plataforma de carácter legislativo. Necesitamos tener mecanismos para hacer viable y cumplible, efectivo, eso que las personas que aspiran a un espacio de representación popular o que aspiran al Ejecutivo en los distintos ámbitos, municipal, estatal o nacional, tengan la posibilidad también de saber que existe una ciudadanía que va a tener herramientas para hacer exigible lo que ellas o ellos plantearon para salir a territorio. Sí pienso que estamos en un momento importante, que ese proceso parlamentario hay que ponerle atención, que ese proceso parlamentario debe de tener el acompañamiento y el seguimiento y debemos de saber desde el primer momento que ingrese la iniciativa a cualquiera de las cámaras en las que se va a presentar, debe de tener un seguimiento. No es un proceso parlamentario sencillo, es el proceso rígido que establece nuestra propia Constitución de detonar la acción del poder constituyente, de tener las 2/3 partes, la mayoría calificada de los presentes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero además salir a recorrer a los congresos de los estados y tener la posibilidad de contar con el acompañamiento de 17 legislaturas locales, por lo menos, para que esa iniciativa sea viable, jurídicamente aceptable. Es decir, quienes nos estén siguiendo en Baja California, Yucatán, Tamaulipas, en cada una de las 32 entidades de nuestro país, no solamente basta con seguir a los representantes populares que ya tienen en Cámara de Diputados, sino también a nivel local. También a nivel local es importante que podamos tener un seguimiento de cómo van esos grupos parlamentarios en los congresos locales que van a darle viabilidad a esta acción del poder constituyente. Pues ya estoy entendiendo por qué no quieren. No, hay mucha chamba, los vas a poner a chambear y a cumplir cosas, concretamente. Pues ya estamos por concluir. ¿Con qué cerrarías tú, Miguel Ángel? ¿Con qué reflexión? Yo tengo mucha confianza en la presidenta, en su forma de gobernar, que creo que cada día nos va dando más idea de que hay rumbo, de que sí hay un puerto, que sí vamos a tratar de llegar a ese puerto. Creo que esta reforma política va a ser un primer paso que va a conformar la idea al final de este sexenio de lo que se planteó desde el principio. Tengo mucha confianza. Yo sé que va a ser un esfuerzo inmenso. Creo que va a tener que cargar con el lastre de lo político, entre comillas, que no se va a componer mucho, pero creo que ya va a sentar las bases para que las cosas vayan transformándose de tal forma que podamos tener algo diferente y algo más adecuado a los peligros que se nos están presentando todos los días. Ella dijo algo que era muy interesante y que me dejó pensando mucho. La transformación no es un partido político. Más claro. Entonces, para allá, hacia ese puerto, a la transformación, creo que podemos llegar y creo que ella tiene muy claro el rumbo. Y creo que por ahí nos va llevando, pese a todo, lo interno y lo externo. Así es que mi confianza. Y vamos. José Luis. A mí me parece que la comisión creada por la presidenta de México ha realizado un gran trabajo. Ha hecho un esfuerzo muy importante de escucha,
de apertura, de construcción, y pienso que el producto parlamentario que nos van a presentar para análisis y discusión de las personas representantes populares que hoy en día tienen esa oportunidad histórica en nuestro país, deben de tener presente que hay que honrar la palabra y que hay que honrar la posibilidad de cumplirle al pueblo de México, de no traicionar esa confianza, porque es un proceso de construcción el que llevamos, de cambio, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ahora al frente de la presidencia de la República, pero ha sido paso a paso. Ha sido un proceso que implica la posibilidad de el tiempo, que el tiempo nos ayude a dar la razón para que estos procesos puedan ayudar a revertir las tremendas desigualdades que se generaron en nuestra nación durante décadas y que paso a paso podamos acceder a mejores condiciones de vida, que paso a paso podamos tener la oportunidad de contar con mejores oportunidades, con mejores condiciones de empleo, con mejores condiciones de acceso a la cultura, a la educación y, por supuesto, también a la seguridad. En todos los rubros, a mí me parece que hoy en día se van dando elementos para que nuestras poblaciones puedan tener mejores condiciones de vida. El tema educativo, el contar con preparatorias cerca de tu hogar, el no tener que pelear por un lugar. A mí me tocó pelear por un lugar, a mí me tocó pelear y hacer un examen para poder lograr y marchar. También participé en una marcha, la primera era en el 92 del movimiento de excluidos, de ese momento del 92, De esos excluidos. de esos Hubo estudiantes. varios. Yo sí logré un lugar, pero tuvimos la posibilidad de, en colectivo, con compañeras y compañeros de la Preparatoria 7 del CCH Sur, articular esfuerzos y generar un proceso de movilización que diera como pauta pues la apertura de nuevos espacios, que se ampliara la matrícula del bachillerato de la Universidad Nacional. Y bueno, hoy en día la Rosario Castellanos, que es un esfuerzo enorme de poder acercar la cultura, la educación al territorio. A mí me parece que el tema es de mayor interés, es fundamental para el futuro de nuestro país. Ya se hizo un ejercicio de reforma electoral que fue presentado en la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador y que, no obstante haber dado cumplimiento a todo el proceso legal, el Poder Judicial, que tenía en ese momento su activismo jurídico de derecha, lo frenó. Y no es un tema menor, No. porque ese activismo judicial es un activismo que, retomando lo que ustedes mismos planteaban, es un activismo jurídico de los poderes judiciales en América Latina, que cuando perdieron o no tenían ya acceso al Ejecutivo, su salida de organización fue el control de sus órganos judiciales. Y en este país, afortunadamente, se logró avanzar con la reforma al Poder Judicial y frenar en gran medida ese activismo judicial que revirtió una reforma de carácter electoral que pasó por el Poder Constituyente. Hoy en día tenemos una oportunidad inmejorable para poder avanzar y que estos temas que están en el ánimo colectivo pues puedan ser discutidos, analizados y tener un nuevo marco jurídico que nos ayude pues a una toma de decisiones mucho más cercana a la población. A mí me parece que es una oportunidad extraordinaria. Sin duda cambiarán las reglas del juego. Tendremos con ese entramado diferente resultados distintos de convivencia social. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el Pulso de la Jornada. Yo soy Javier Aranda Luna y los espero la próxima semana.